Saludos, tengan todos ustedes, aquellos que tienen la generosidad de seguir este humilde canal de YouTube, en el que se propone siempre un diálogo reflexivo, un intercambio con personas a las que yo invito porque considero que su voz merece ser escuchada, tanto en el Perú como en el extranjero. Y una de esas personas es Justo Mantilla, que es, a mi entender, uno de los grandes sabios del Perú. Justo viene de una familia campesina de la región de Apurímac, pero él tiene una trayectoria vital que a mí me parece muy interesante, por eso voy a empezar justo haciéndote una pregunta personal, porque yo creo que tu trayectoria tiene en sí misma, tu biografía, una enseñanza sobre la posibilidad de reterritorializarnos en los saberes ancestrales. Porque tú vienes de esta familia conocedora de las plantas, de un entorno comunitario, pero eres también hijo de una migración, porque tú migras con tus padres a la ciudad del Cusco, en la que tienes la suerte, digamos, de formarte en el histórico Colegio Cienciano del Cusco y asimismo en la Universidad San Antonio de Abad como biólogo. Pero lo interesante es que ya acabada tu carrera, cuando vas a hacer trabajo de campo con las comunidades, te das cuenta, digamos, que para captar, expresar todo el conocimiento etnobotánico de las naciones amerindias, era necesario un cambio epistémico, un cambio ontológico y reterritorializarte y hacer investigación desde dentro de las propias racionalidades indígenas. Entonces, quisiera empezar que nos cuentes, al menos brevemente, de esta trayectoria y de cuál fue el momento en el que tú haces un cambio, digamos, en el que, sin negar tu formación académica, descubres que es necesario ampliarla o, en todo caso, desarrollar una academia más porosa, más abierta y más respetuosa de los saberes ancestrales. Muchas gracias, Pedro. Agradecido nuevamente por esta cordial invitación para esta conversación. Efectivamente, lo que quería manifestar es exactamente lo que ya presentas en la introducción, como muchas personas, ¿no?, tanto de la región costera andino-amazónica de nuestro país, provenimos, ¿no?, de diferentes lugares, no siempre somos de la ciudad capital, como es el caso de Cusco. En mi caso, yo provengo de abuelos que emigraron de la región Apurímac al Cusco, junto con sus dos hijos, o sea, mi madre y su hermano, y se asentaron acá en la ciudad de Cusco, más que todo por razones, ¿no?, de haber sido despojados de sus tierras en la década de los 50, los 60, no estamos hablando de ese periodo. Y bueno, yo nací ya en Cusco, ¿no?, producto de esta migración, y crecí con mucha suerte, digo, a la luz del tiempo, junto a mi abuela materna, doña Timotea Silva, que era una persona iletrada, nunca fue a la escuela, era quechohablante, no sabía una palabra en español, y más que todo era una persona muy sabia porque ella ¿no?, practicaba, aplicaba lo que llamamos la fitoterapia, ¿no?, la prevención, la curación con plantas medicinales andinas. Entonces yo de muy niño prácticamente me quedé a vivir con ella, y esa etapa entre los 3 hasta los 5 o 6 años de edad, tuve pues la suerte de convivir con ella, estar junto a ella en todo momento, porque no me podía dejar solo, era muy pequeño, y tuve la suerte, ¿no?, de aprender mediante la observación y también en algunos momentos ya mediante la práctica, cómo era todo este mundo tan maravilloso de las plantas medicinales. Entonces mi abuela prácticamente fue, ¿no?, mi primera maestra, ¿no?, que me inculcó el amor, me inculcó, digamos, el uso correcto de las plantas medicinales, tanto en la parte terapéutica, digamos, orgánica, física, como también en la parte espiritual, emocional, que son dos temas indesligables dentro de la medicina tradicional andina. Entonces, este tema que, o sea, como vuelvo a comentar, tengo la oportunidad de aprender, ¿no?, de manera práctica en este periodo tan corto, porque después mi abuela
falleció muy tempranamente. Entonces ya pasé una nueva etapa donde yo tenía que entrar al proceso escolar a los 7 años, y en la escuela pues se caracterizaba en primer lugar, por ejemplo, por no aceptar el quechua como idioma. Entonces yo era quechua hablante. Entonces mi primer trauma, diríamos, cultural fue que me fui, o sea, fui obligado a hablar español, ¿no? Inclusive con malos tratos de las docentes que tenía en ese momento, pero ese era el mundo en ese momento, ¿no? Donde el mundo andino, el mundo quechua no existía literalmente para el Estado oficial, ¿no? Para el Estado que no reconoce prácticamente a los pueblos originarios. Entonces, tuve que cambiar prácticamente, si queremos entender de mentalidad, o sea, occidentalizarme para poder, digamos, aprender todo lo que estaba en la currícula escolar durante la primaria. Luego ingresé a la secundaria, donde no cambia absolutamente nada este tema educativo. Luego, seguramente, ¿no? Por estas razones de que mi abuela me inculcó en el tema del amor a la madre naturaleza, a las plantas medicinales, entonces creo que de manera innata elegí la carrera de biología, porque estaba más vinculado en este caso a las plantas. Y bueno, la universidad tampoco me dio, digamos, muchos cambios en el tema formativo, porque todo estaba basado netamente en la currícula occidental. Entonces, todo este proceso que llamamos educativo formal hasta la parte superior, pues prácticamente, si se quiere, no obtuve, digamos, casi nada, ¿no? Casi nada de volver a retomar o a revalorar los conocimientos, por ejemplo, ancestrales, que están permanentes en las familias campesinas, está permanente en los pueblos originarios. Cuando yo egreso de la universidad y ya tengo que hacer la primera práctica preprofesional, entonces encontré un lugar en una provincia que se llama Comayo, acá en la región Cusco, y en ese lugar, no que éramos un equipo de 5 estudiantes egresados, tuve la suerte de reencontrarme, ¿no? Con las comunidades campesinas, de reencontrarme con el idioma quechua, de reencontrarme con las prácticas de la medicina tradicional, y como que nuevamente, ¿no? O sea, algo que hace muchísimos años no había tenido, digamos, como parte de mi vida, me vuelve, ¿no? En ese momento, digamos, de encuentro con el campo, a recordar todo lo que había aprendido en la etapa de niñez. Y bueno, ahí venía un poco el primer conflicto que tuve, ¿no? Un poco de la parte ya de formación profesional, donde yo conocía todos los conocimientos, las técnicas, etcétera, de lo que es la botánica, en este caso occidental, las clasificaciones botánicas del Linneo, etcétera. Y cuando estaba en las comunidades, eso prácticamente no me servía de mucho, o sea, no se podía aplicar. Entonces había dos alternativas: o seguir como muchos hacemos tal vez cuando somos profesionales, decir que somos universitarios o egresados de la universidad, somos profesionales, y que los campesinos y sus conocimientos pues siempre van a ser consideradas inferiores, y mantengo esa posición muchas veces de soberbia, ¿no? O el otro camino era, o trato de bajar allá, ¿no? Dejar esa soberbia y más bien con mucha humildad reconocer, ¿no? Y aprovechar las oportunidades que tenía en estar con familias campesinas en cada distrito, en cada zona donde visitaba en la provincia, y querer volver a reaprender, ¿no? Porque yo había olvidado durante muchos años, no por el mismo proceso educativo. Entonces, yo opté por ese camino de reencontrarme con mis raíces, de volver a reaprender el quechua, porque tantos años de no hablar el quechua, prácticamente se me hacía complicado nuevamente volver a hablar. Y por experiencia personal les puedo comentar que es mucho más sencillo que una persona, por ejemplo, extranjera o de otro lugar que no es andino, que quiera aprender quechua, va a aprender más rápidamente que una persona andina que tenía como primer idioma el quechua, que luego fue cambiado por el modelo educativo, y querer volver a hablar es mucho más complicado. Existe como un trauma bien difícil de superar. Y hasta ahora, por ejemplo, en mi caso, después mire, de 30 años de ejercicio profesional, para mí todavía se me hace complicado hablar fluida perfectamente el quechua. O sea, es producto de ese trauma, ¿no? Cultural que he sufrido durante todo este proceso,
más que todo en la etapa educativa. Entonces, a través del tiempo, ¿no? Después de reencontrarme con esos conocimientos ancestrales en cada familia, en cada comunidad, entonces desarrollo, ¿no? Un trabajo sobre el tema de cómo revalorar, ¿no? Las plantas medicinales desde el punto de vista no solamente botánico, sino también que vi que era un tema importante la parte cultural, los saberes ancestrales. Entonces traté de conjuncionar con los conocimientos también que he recogido, ¿no? Durante mi estancia en la academia, y logré, si se quiere, una propuesta que quechua le llamamos el Izcayache, ¿no? Izcay 2, Yache y Saberes, que justamente estamos en ese contexto actual, ¿no? O sea, los que somos andinos, por ejemplo, no podemos estar solamente vinculados a los conocimientos tradicionales que hemos tenido ancestralmente, sino también ya tenemos conocimientos que hemos adquirido del mundo occidental y de otras culturas. Entonces, la idea y el reto me parece que era cómo funcionar de manera armónica dentro de un contexto de interculturalidad con respeto, o sea, ambos conocimientos. Entonces surge esta propuesta que mencionó el ISCA-IH, donde tenemos que hablar los dos idiomas, ¿no? El idioma occidental con el idioma, digamos, tradicional, ancestral, y cómo buscamos puntos de encuentro. Por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales, cómo en este momento siguen vigentes, siguen ayudando a prevenir y curar enfermedades en miles y miles de familias andinas, y por otro lado, también esas mismas familias en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, recurren al sistema de medicina formal oficial. Entonces, como que las dos cosas ya dialogan, ya, digamos, intercambian conocimientos, intercambian ¿no? Técnicas, aplicaciones, ya durante bastante tiempo. Eso no es un tema nuevo, es un tema que tal vez, si mal no me acuerdo, viene desde los años 80, 90, acá por lo menos en Cusco, donde surge todo este movimiento de la interculturalidad en la salud, en la educación, etcétera. Y en la salud especialmente, pues vemos que las poblaciones andinas, las familias andinas, ya de manera práctica ellos hacen ya esta interculturalidad de manera, digamos, casi diaria. Lo que pasa es que las instituciones como la universidad o el Ministerio de Salud o de Salud, etcétera, o proyectos, o sea, pensaban que las familias campesinas simplemente aceptaban y aplicaban los conocimientos de la medicina occidental porque estaban obligados a ir a un centro de salud o un hospital. Y en la realidad eso no era así, ¿no? Las familias campesinas utilizaban de manera indistinta, de manera inteligente, en qué momento les servía, por ejemplo, las plantas medicinales, en qué momento les sirven los rituales y en qué momento también les sirven, por ejemplo, las prácticas o conocimientos de la medicina alopática. Entonces, es un proceso de bastante tiempo, tal vez en un periodo anterior de manera muy silenciosa, ¿no? Por un tema de estrategia de sobrevivencia, porque no nos olvidemos que cuando llegan los españoles hay, digamos, un proceso que llamamos extirpación de idolatrías, que fue brutal, que fue sanguinaria, ¿no? Donde se eliminó, por ejemplo, conocimientos, se eliminó a los sabios de esa época que conocían diferentes temas de la agricultura, de la medicina, de la alimentación, y más pienso que por esa razón nuestros antepasados cercanos, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, mantenían estas prácticas de una manera todavía muy discreta, muy interna, justamente por esa, como vuelvo a mencionar, por ese tema de estrategia de sobrevivencia. Sí, pero Julio, justo, disculpa que te corte, está muy bien lo que me dices. Ahora, es evidente que si bien hubo la opresión del sistema virreinal, no más que de los conquistadores, sino del sistema virreinal que persiguió a los sabios, evidentemente no pudo desaparecer de todos los saberes, y tú mismo eres un testimonio vivo que esos saberes no se extinguieron del todo, aunque tal vez tuvieron que vivir sincretizados y ocultos. Ahora, un asunto que a mí me parece fundamental de lo que tú has dicho, además del trauma generado por el proceso educativo, es cómo la gente que egresa de las universidades suele sentirse superior por la obtención del título a sus paisanos. Y muchas veces
los propios estudiantes que provienen de comunidades, una vez que se profesionalizan, llegan a sentirse incluso superiores a sus padres y letrados, ¿no? Entonces ahí hay un problema de enajenación pedagógica, ¿no? Que no llegamos a dar cuenta que de este asunto que tú has nombrado muy claramente con el Iskay Yachay, que es el de la complementación de los saberes, ¿no? Es decir, el hacer investigación desde un paradigma, desde un paradigma indígena contemporáneo no implica la negación del occidental, pero sí su relativización para que menguada este autoritarismo epistémico, digamos, pueda haber un diálogo en igualdad de condiciones, respetuoso, entre ambas tradiciones, ¿no? Entonces, eso me queda muy claro y comparto de manera plena tu propuesta. Ahora, el asunto que me gustaría que ahora expliques, y discúlpame que te corte, pero para poder hacer el diálogo lo he hecho, es el asunto del espíritu de la planta que nombraste. Porque este sí es un punto que para digamos, las metodologías materialistas, positivistas, resulta indigerible, ¿no? O sea, no tienen cómo hablar del espíritu de la planta, porque justamente el lenguaje técnico no tiene nada que decir acerca del ser de la planta, acerca del ser de la montaña, acerca del ser del ánima del río, por ejemplo. Entonces me gustaría que expliques a quienes nos estén viendo, a quienes se den el tiempo de vernos, ¿a qué te refieres con el espíritu de la planta? ¿Qué es esto de lo que nos estás hablando? Bueno, comentarles que también es un proceso que aprendí, por ejemplo, observando las prácticas de mi abuelita. Y cuando ella, por ejemplo, salía a cosechar, a recolectar las plantas que necesitaba, en primer lugar, elegía, por ejemplo, un lugar especial, o sea, en la medida de lo posible, no siempre, pero si ahí, por ejemplo, donde estábamos o al lugar donde iba, por ejemplo, existía, por ejemplo, una montaña sagrada, como siempre existe en todo lugar de los Andes especialmente, entonces ella elegía o prefería recolectar las plantas de ese lugar. Por más que de repente en un lugar más cercano había las mismas plantas que necesitaba, pero ella elegía ese lugar. Entonces había de repente una especie de respeto por el lugar, ¿no? Porque ellos relacionaban el lugar, digamos, como que tiene plantas con mayor valor curativo, con mayor valor terapéutico, pero no solamente en el campo, digamos, podemos decir físico, orgánico, sino también en la parte espiritual, ¿no?, de la persona. Entonces, también eso tiene mucha relación, por ejemplo, cuando uno va a recoger una planta a estos lugares. Entonces, el primer paso es la ritualidad, ¿no?, que es infaltable en este tipo de actividad. Entonces, yo me acuerdo mucho que hasta ahora también nosotros, yo mismo practico eso en la universidad, donde estaba enseñando y en los lugares, luego de talleres de capacitación. Entonces, por ejemplo, no debe faltar las hojas de coca, que es una planta sagrada para nosotros, es una planta que nos conecta, ¿no?, nos conecta del mundo, digamos, donde estamos los seres humanos, con el mundo donde están los espíritus, o el espíritu del agua, o el espíritu de los bosques, etcétera, según el lugar donde estén. Entonces, el medio de comunicación entre estas dos dimensiones es la hoja de coca. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, recoger una planta medicinal, hago primero el ritual con las 3 hojitas de coca que llamamos el quinto. Pidiendo permiso puedo pronunciarlo de manera abierta o simplemente lo puedo hacer de corazón internamente, pero con ese pensamiento de pedir permiso a la montaña, a la madre tierra, al lugar donde me encuentro, para que pueda yo recoger sus plantas medicinales. Y ahí viene un tema interesante que también después aprendí en diferentes comunidades, cuando, por ejemplo, ellos hablan, por ejemplo, de que así como el humano, el campesino, tiene su chakra de papa, de maíz, de lo que cultive, también las montañas, los sapos tienen sus chakras. Y esas chakras tienen sus cultivos, entre comillas, y esos cultivos son las plantas silvestres, y entre ellas casi mayoritariamente las plantas
medicinal. Entonces, cuando uno ve esos lugares, no es como que uno va de paseo a cualquier lugar, entra sin pedir permiso, porque pensamos que no tiene dueño, puede entrar por donde quiera. Eso en el mundo andino es considerado como una falta de respeto a la naturaleza. Entonces, la hoja de coca cumple una función importantísima para esta petición, ¿no? El respeto, esta petición para el permiso y podamos entrar a recoger, ¿no? De manera, digamos, correcta las plantas que necesitan. Entonces, Claro, hay mucho este tema del pensamiento, digamos, de que las plantas, tanto en la madre tierra, tanto la montaña, tienen espíritus. Por supuesto que las plantas también tienen espíritus. Ese espíritu curativo va a ser mucho más efectivo si hacemos previo, digamos, estas acciones de ritualidad. claro, entonces, según te entiendo, digamos, existe un dueño espiritual de la montaña. Tú utilizaste la palabra dueño, ¿no? Creo que es una palabra apropiada, es una palabra que usa la antropología amazónica, por ejemplo, el dueño de la montaña. Entonces, la planta que crece silvestre a los pies de la montaña, no es, o sea, silvestre desde nuestro punto de vista, en verdad es una planta cultivada por el dueño espiritual de esa montaña. O sea, es una planta cultural, ¿no? Del mundo cultural de la montaña, ¿no? Del dueño espiritual. Y debido a que está protegida por ese dueño espiritual, tiene su aliento en gran medida y por eso es que la fuerza medicinal de esa planta es superior a una planta medicinal que podría crecer en el jardín de una casa, porque está el dueño insuflando su aliento en esa planta. Entonces, por un lado está el dueño espiritual, pero también me parece entender, cuando tú dices que la planta tiene espíritu, esto debemos entenderlo como que la planta tiene conciencia. Es decir, para que la planta nos cure, debemos pedirle a la planta para qué la estamos tomando y para qué la necesitamos y pedirle su ayuda. Y en esa rogativa, en esa comunicación, se hace más efectivo el proceso, el influjo, digamos, terapéutico de la planta en nosotros. Ahora, también has mencionado al quinto de la hoja de coca, la hoja sagrada, como un puente, digamos, ¿no? Un modo de hacer esta diplomacia cósmica entre el ser humano con los dueños espirituales de la planta, con los dueños espirituales de la montaña, para vincular nuestro mundo, ¿no? Para superar, digamos, las barreras ontológicas y lingüísticas y poder comunicarnos y que nuestras rogativas sean aceptadas. Ahora, tú también me dijiste un día, en una conversación personal, que a tu entender sería que los antiguos peruanos, los antiguos tahuantinsuyanos, no hubiesen podido construir Machu Picchu, la ciudad del Cusco, si no hubiesen contado con la ayuda, la asistencia anímica de la hoja de coca. Porque la hoja de coca brinda lucidez y brinda fuerza, brinda ánimo, brinda una buena palabra. Entonces, me gustaría que desde esta perspectiva, en la que otra vez se une lo espiritual y la capacidad de fortaleza material, nos expliques a qué atribuyes tú, o sea, por qué atribuyes este lugar preponderante a la hoja de coca, incluso para la construcción material de los antiguos. Sí, bueno, también es bueno mencionar que esto está estrechamente vinculado también al tema de la territorialidad sagrada del antiguo Perú. De la territorialidad sagrada, me dijiste, ¿no? Sí. Exactamente. Trata de acercarte un poquito al micro, justo. Y ahí es que, interesante porque ¿no? En este momento nosotros, o sea, manifestamos, entendemos, así lo expresamos, que en el Tahuantinsuyo y en el Perú actual tenemos tres grupos de plantas importantes que tienen que ver con este tema, por ejemplo, de la protección de la vida y la salud de las poblaciones en estos territorios. Entonces, por ejemplo, la Huachuma San Pedro está vinculado a esa protección de los pueblos ubicados en las zonas costeras de nuestro país, la hoja de coca a la zona andina específicamente, y lo que llamamos este producto, esta mezcla de dos o tres especies que es el ayahuasca, sería, por ejemplo, estaría más vinculado a esa protección de la salud y la vida de los pueblos en la zona amazónica. Entonces,
Por alguna razón, o sea, histórica, ancestral, estas plantas, no solamente la coca, tienen este carácter de sacralidad. Algunos le mencionan plantas maestras, porque tienen ese nivel, no solamente, digamos, de actuar, como mencionabas, en el campo físico, en el campo corporal, sino más que todo en el campo espiritual. Entonces son plantas, me parece, desde mi punto de vista, son plantas muy especiales porque, por ejemplo, en el caso de la coca nos permiten, por ejemplo, diagnosticar, por ejemplo, si hablamos de salud, diagnosticar de qué está sufriendo una persona, de qué mal puede estar sufriendo una persona, y la hoja de coca tiene la capacidad, si se quiere, entre comillas, de comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico sobre la salud de una persona, ¿no? Que está en este momento, digamos, ¿Y cómo se da esa comunicación justo? Digamos, el Cucani puede realizar el diagnóstico? ya hay, Por ejemplo, en el caso de la ayahuasca se toma y el Onaya, el médico visionario, digamos, realizando un ejercicio trascendente de la percepción, llega al diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo es en el caso del el especialista terapéutico que trabaja con la hoja de coca? aquí básicamente funciona mediante observación, ¿no? Bueno, hay un preparado, primero una selección de las hojas de coca íntegras, sanas, más bonitas morfológicamente, y luego el especialista, ¿no? Por ejemplo, para ponerte como un ejemplo, una persona que quiere consultar o quiere saber por qué está mal, ¿no? Con algún problema de salud, entonces en una, llamamos una uncuña, que es un tejido de lana muy fina, muy especial. Allí se coloca estas hojas de coca y lo que primero hace el especialista es recibir el aliento de la persona, ¿no? Sobre las hojas de coca, está transmitiendo su luna, su espíritu hacia la coca, ¿no? Y luego el especialista coloca, abre la cuñita con las hojas de coca y con las técnicas que él conoce coge, digamos, un manojo de las hojas de coca, pero él ya identifica más o menos, va colocando hojas determinadas como que representan, en este caso, a la persona que está solicitando el diagnóstico, y también se puede poner, digamos, a la familia, se puede poner, digamos, en ese contexto, digamos, el lugar de trabajo, o sea, cualquier contexto según la situación de la persona, y cuando arroja, el especialista arroja mediante esta ceremonia las hojas de coca sobre la mantita, y según la posición en que caigan las hojas de coca, ¿no? Él comienza a interpretar, ¿no? Por ejemplo, salud, por ejemplo, si su problema de salud es algo en el campo físico, pues en el campo espiritual, ¿no? Por ejemplo, puede tener un problema, digamos, con algún elemento de la madre naturaleza, por ejemplo, con el arco iris, o tal vez puede haber tenido un problema, por ejemplo, con los espíritus de sus ancestros, con las chulpas, con los restos óseos que uno puede toparse de manera casual en el camino. Entonces, de la hoja de coca, mediante la interpretación de la posición de las hojas, entonces el especialista va interpretando, va comentando qué es, digamos, lo que está pasando con ese paciente, ¿no? Claro. Y luego también, inclusive yo vi casos donde, ¿no? Nos pueden decir que el mal que sufre la persona ya es irreversible. Como que hay una posición, como ellos dicen, en Chacán, en Cruz, donde prácticamente ya, digamos, el diagnóstico, con toda sinceridad, va a decir a la familia que la persona ya no tiene, digamos, una solución, digamos, para su tratamiento. Entonces, básicamente la técnica sería mediante, digamos, el tirado de las hojas, ¿no? La caída y la lectura de las posiciones que tienen estas hojas sobre esta especial que hemos mencionado. Entonces sería muy distinto, por ejemplo, ¿no? Con las terapias o con las mesas o las ceremonias con San Pedro y también con las ceremonias de la ayahuasca, ¿no? Sí, es muy interesante porque tú habías empezado hablando de la condición de iletrada de tu abuela, ¿no? Y ahora vemos que en el mundo
digamos, de las comunidades, de los especialistas, de los sabios ancestrales, de los yachas de la coca, ¿no? Hay una lectura de la naturaleza, ¿no? Entonces hay otras formas de lectura, ¿no? Ahí sería más bien el académico occidental, sería un iletrado en el sentido que sería incapaz de leer lo que sí es capaz de leer el sabio de la coca. Entonces ahí se revierte y se da cuenta de que todos somos incultos cuando salimos de nuestro campo de acción, ¿no? Entonces, cuando nos entramos al mundo del otro, también podemos, nosotros que nos creíamos los sabios profesionales, terminar siendo los incultos, ¿no? Los que ignoran algo. Entonces, es bien interesante cómo la cultura o la ignorancia son cuestiones relativas. Ahora, también me interesa que tú has mencionado varias enfermedades cuya causa proviene de una desarmonía o un desconocimiento de ciertos principios de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el haber pasado por un lugar sin haber pagado o ofrecido las hojas de coca necesarias para que nuestro espíritu no sea raptado por el alma que habita en ese lugar, por ejemplo, ¿no? O una conducta inapropiada frente a una planta fuerte, o en algún templo, por ejemplo, antiguo, en alguna huaca, por ejemplo, orinar en alguna huaca nos puede enfermar, ¿no? Son transgresiones que se deben a la ignorancia de los principios de comportamiento legados por los antiguos. Y esto me trae al tema de la necesidad de vivir en armonía con la totalidad de los seres, es decir, cuando desarmonizamos nuestras relaciones con los otros, cuando abusamos de los otros, cuando no respetamos a los otros, podemos caer enfermos. Y es interesante porque las plantas en general son los seres más territorializados que existen, ¿no? Y las plantas están en una comunicación con todos los elementos del cosmos, ¿no? Porque la planta está influenciada por el aliento de la tierra. Tú has dicho que hay plantas que por su cercanía a un cerro tienen más fuerza que otras, más vibración anímica que otras. Asimismo, la planta se alimenta de la atmósfera, la planta se alimenta de ríos subterráneos, la planta se alimenta de la lluvia, la planta se hunde, pero al mismo tiempo crece hacia el cielo. Es un puente tendido entre el Ujupacha, digamos, el mundo interior, y el Hananpacha, ¿no? El mundo celeste. Es un puente tendido de la planta, o sea, la planta tiene un doble movimiento en el cual el descenso o la territorialización no significa el desprecio a lo celeste, sino que hay una doble comunión, digamos, ¿no? Y la planta también, además de los rayos solares, se alimenta de la luz de las estrellas, de la luz de la luna. La planta está en comunicación con todo. Entonces, el que chacha, el que acuya la hoja de coca con sabiduría, con respeto, y cuando descansa, por ejemplo, recupera el aliento de los trabajos y se armoniza con la totalidad del cosmos, ¿no? Entonces, esto es lo que las plantas, digamos, nos permiten la reconexión con la totalidad, que es tan importante para una comprensión holística de la salud, ¿no? Porque el ser humano, como tú lo has dicho, cuando se desarmoniza el territorio se enferma, ¿no? Entonces las plantas serían, y sobre todo estas plantas fuertes, específicamente hablando de la coca, aquella que nos permite acompasar nuestro aliento con el aliento de la tierra, acompasar nuestro pálpito con el pálpito de la tierra, ¿no? Y de la totalidad de lo existente. Así es, y me hace acordar que también, por ejemplo, cuando hablamos de la coca, no siempre, bueno, no siempre se utiliza, digamos, en ceremonias especiales, como el diagnóstico que mencioné anteriormente, sino en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando salimos de viaje, siempre ofrendamos el quinto de coca para que nos vaya bien. Cuando vamos a realizar un proyecto, un trabajo determinado, igualmente el quinto de coca. ¿Y cómo entenderíamos la sabiduría de la hoja de coca? ¿Cómo entendemos si esa petición que hemos hecho de corazón, con mucho respeto, ha sido recibido, ha sido, digamos, aceptado por la tierra o por las montañas o por el lugar donde estamos? Es en el sabor de la hoja de coca. En la dulzura, ¿no? La dulzura. Entonces, si comenzamos a chachar, a masticar las hojas de coca,
o sea, con esa devoción, con esa concentración de vida, que es algo muy importante, vamos a sentir un sabor si la hoja de coca está, digamos, dulce, ¿no?, a nuestro paladar, significa que nuestras peticiones han sido aceptadas, ¿no? Pero si por otro lado la hoja de coca la sentimos un poco amarga, significa que tal vez lo que estábamos pensando hacer no va a ser tan positivo, ¿sabes? Entonces nos ayuda también a prevenir. Entonces si yo, por ejemplo, voy a tener un proyecto, ¿no?, X, y voy a pedir mediante el quinto de coca, digamos, para que me vaya bien, y luego voy a publicar y siento que, digamos, no es agradable. Acá decimos preferible, cancelamos el proyecto, cancelamos el viaje, cancelamos lo que tenemos que hacer, porque la Sagrada de la Coca nos está anunciando que no es el momento. Entonces, Sí. hay un mensaje importante, o sea, mediante esa conexión también, ¿no?, con, en este caso, con la degustación que podemos tener de la hoja de coca, ¿no? Ahora es interesante que ese conocimiento no es como el conocimiento del método científico hegemónico que establece una separación del objeto, sino más bien la coca, en este caso un sujeto cognoscente, entra en nosotros, o sea, hay una inmersión de la coca en nosotros y de nosotros, de nuestra conciencia en el mundo de la coca, para que surja el conocimiento. Es un conocimiento inmersivo, ¿no? Y es un conocimiento que no solo pasa por el cerebro o por la vista, sino por todos los gustos, ¿no? O sea, acá estamos hablando por el gusto, por todos los sentidos, iba a decir, por el gusto justamente, hay una comunicación en la que nos llega el conocimiento de la hoja de coca. Ahora, hay una pregunta que yo te quería hacer que a mí me pareció muy interesante. Cuando tú me contaste que cuando los antiguos comuneros visitaban a unos parientes o a unos amigos distantes, siempre llevaban regalos, y entre los regalos estaba la sal, estaba la coca y estaba el ají. Y luego, cuando ellos se iban de la visita, regresaban a su casa, les daban semillas para que lleven a su pueblo. Y según tú, esta ritualidad del intercambio, de la buena hospitalidad, ¿no?, tanto del que llega como del que recibe, de las leyes de la hospitalidad del mundo ancestral andino, explicaría la gran diversidad botánica de nuestros mundos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existen tantas variedades de algodón? ¿Por qué existen tantas variedades de papa? ¿Por qué existen tantas variedades de maíz? Esto se podría deber, según tú, a esta práctica en la que al que se iba siempre se le daba una semilla, y esa semilla en los otros territorios iba dialogando con esos nuevos territorios para desarrollar nuevas características, ¿no? Entonces, esto explicaría la profunda heterogeneidad de los mundos andinos. Sí, hace rato comentabas, por ejemplo, que es muy importante entender, por ejemplo, el origen de las, por ejemplo, de las enfermedades en el mundo andino, ¿no? Y lo que también mencionaste me parece importante, que es el tema, por ejemplo, de valores. La causa de enfermedades en el mundo andino no es como el mundo occidental, que es, digamos, acusar a un patógeno como el causante de una enfermedad determinada. Entonces ahí vienen las técnicas, como los análisis de laboratorio, los análisis radiográficos, etc. En el mundo andino es básicamente, o sea, se concibe, ¿no? Se concibe que la enfermedad es producto de la falta de respeto al mundo. Puede ser a la madre tierra, a la luna, a la montaña. Entonces la enfermedad no es consecuencia de un patógeno, sino consecuencia de una mala práctica, de un mal uso. Sí, Julio, justo, discúlpame, acércate un poquito al micro porque se me va un ratito la voz, y te entendí que decías que las transgresiones a la buena convivencia con el territorio muchas veces son las causantes de la enfermedad. Exactamente, entonces también coincido con lo que ya mencionabas, que acá mucho se tiene que cuidar el tema del equilibrio, ¿no? Mediante el respeto de los humanos con el medio ambiente, podríamos mencionar. Entonces, es totalmente diferente, pues, la concepción de salud y enfermedad desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, creo que es importante, digamos, mencionar que estos conocimientos todavía no son, por ejemplo, tomados en cuenta
dentro de los sistemas oficiales de salud. Entonces ahí tenemos todavía un vacío bastante grande que si entenderíamos y tratáramos de complementar, ¿no?, como hace la población andina especialmente, creo que nuestro sistema sanitario sería mucho más eficaz, ¿no?, de la que actualmente es. Entonces es un tema con un comentario en base a lo que estabas ya, digamos, mencionando anteriormente, cuál es el origen, por ejemplo, de las enfermedades en el mundo andino, ¿no? Entonces, coincido plenamente con ese tema, ¿no? Sí, ahora, yo quería hacer hincapié en este tema de lo que tú habías hablado, de las semillas que se dan a los huéspedes cuando retornan a la casa, para pasar al último tema de esta entrevista, que es el asunto de la heterogeneidad. Porque los antiguos, en general, concebían que la buena convivencia no significaba que todos tuvieran que compartir una misma cultura, sino que más bien la diversidad de plantas, la diversidad de pisos ecológicos, la diversidad cultural era la verdadera riqueza de los mundos antiguos, anteriores a la implantación del régimen virreinal. Eso, más bien, el régimen virreinal lo cortó al tratar, con mediana suerte, de imponer una sola cultura. En efecto, nunca se pudo imponer una sola cultura y el Perú sigue siendo un país supremamente heterogéneo, ¿no? Ahora, el asunto está que mientras antiguamente se fomentaba la complementación de la diferencia, por ejemplo, los ganaderos de la Puna con los de los valles interandinos eran diferentes, pero intercambiaban productos, ¿no? Lo mismo con la costa, incluso en una ciudadela tan antigua como Caral, acá en la costa peruana, se han encontrado plumas de la selva amazónica, lo que indica que hace más de 5.000 años ya existía un intercambio entre la costa y la selva y por lo tanto también con las regiones montañosas, ¿no?, con las serranías. O sea, había un intercambio de todos los pisos ecológicos del Tahuantinsuyo. Esto se corta por una incomprensión, digamos, un intento de imponer una sola cultura y ahí se genera un desequilibrio, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades, nosotros hemos hablado que el Perú es un país, la sociedad peruana, en esta diversidad, es un país profundamente enfermo. Creo que justamente por esta incapacidad que tenemos de dialogar, de respetar, de comprender al diferente, ¿no?, de complementarnos con el diferente. Es decir, no pretender que todos seamos iguales, porque eso sería atentar contra la heterogeneidad cultural, geográfica, que se ha gestado históricamente en el Perú, ya sea antes de la llegada de los españoles y más todavía con la llegada de los españoles y luego de migrantes italianos, migrantes chinos, migrantes africanos. O sea, la heterogeneidad ha crecido aún más. Pero el problema está en que no sabemos complementarnos en nuestra diferencia y que ha habido un desprecio sistemático, diría yo, por nuestra propia pertenencia territorial al mundo andino. Como tú has contado, incluso en Cusco, cuando tú estudiabas, se reprimía el uso del quechua. Y además de ello, hasta el día de hoy, existen señores cusqueños que hablan de Urunacimi, pero que desprecian al campesino, ¿no? Desprecian, o sea, hablando quechua, ellos desprecian al campesino porque ellos se sienten descendientes de los incas y desprecian al resto de la población. O sea, el asunto del racismo y del desencuentro del Perú, que normalmente se achaca a Lima, solamente a Lima, es más profundo, porque no es solo una cuestión de Lima, sino que toda la sociedad está carcomida por el racismo y el desencuentro con nuestras propias raíces. Entonces, para acabar esta conversación, tú que has propuesto en alguna conversación conmigo que necesitamos hacer una cura espiritual del Perú, quisiera que con una palabra de optimismo, de claridad, de lucidez, nos des hecho ya el diagnóstico, ¿no?, que hemos hecho el diagnóstico, digamos, de la enfermedad espiritual que sufre el Perú. ¿Cuál sería la terapéutica, no? Sí, tal vez retomar el tema
una práctica cultural, ¿no?, que todavía felizmente subsiste, ¿no?, el Watunacu, el quechua, que sería tal vez aproximadamente en el español, sería las visitas de encariñamiento. Creo que esa es una práctica que nos puede ayudar a curar todas estas heridas que se han generado a través de siglos, ¿no?, que no es tan sencillo tal vez de repente de curar de pronto, pero podría ser un buen inicio, una buena propuesta y fácil de aplicar, ¿no?, a nivel de las personas, de las familias, de las comunidades. Y el Watunacu es esta práctica que justamente lo explicaba muy bien, ¿no?, hace poco, sobre cómo durante el año, o sea, las familias campesinas siempre tenían esta práctica cultural de visitarse de un lugar a otro y llevar como presente productos que ellos tienen, que ellos trabajan en cada comunidad, ¿ya? Y de por medio también no olvidar que siempre estaba presente las hojas de coca, estaba presente la sal, estaba presente el ají deshidratado, que eran, yo diría, las mejores monedas, las mejores presentes, ¿no?, para cualquier familia en el mundo andino. Y más que todo, o sea, este caminar de semillas de un lugar a otro mediante esta práctica. Y esto es importante recordar, que justamente el valor que tiene el Capajñán, estos caminos impresionantes que construyeron, ¿no?, nuestros antepasados, justamente para conectar este inmenso territorio, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Entonces fue lo que generó justamente estas, por un lado, estos lazos, estos intercambios, por ejemplo, de amistad, que es importante, ¿no?, de sentirse hermanos, por más que haya diferencias de culturas, por más que haya diferencias inclusive idiomáticas, por más que haya diferencias hasta de pisos ecológicos, de climas. Eso es una práctica cultural que permitía esa conjunción entre los runas, entre los humanos, y por otro lado, como también mencionaste, a través de los siglos permitió pues la tremenda diversidad, diría la agrobiodiversidad de plantas, especialmente alimenticias y medicinales, del que actualmente todos los peruanos disfrutamos y gozamos de alguna manera. Entonces tenemos tantas variedades de papa, tantas variedades de quinoa, que son el producto de una práctica cultural. Y creo que la solución, sin querer hablar de recetas, sino como sugerencia para todos los problemas que tenemos en el Perú, sería retomar este tipo de actividades o prácticas culturales a todo nivel, a nivel de la familia, a nivel de repente de comunidades, de regiones, y creo que nos facilitaría tremendamente a limar asperezas, diferencias, y definitivamente, pues, o sea, borrar del mapa todavía las actitudes de racismo, ¿no?, que se expresan en diferentes niveles de la sociedad peruana. Creo que los conocimientos ancestrales que hemos heredado y que subsisten pueden ser una buena herramienta, una buena ayuda para superar estos problemas que tenemos en el país. Excelente, justo. ¿Puedes repetir el nombre de la práctica de las visitas? Le llamamos Watunacu. ¿Sí? Watunacu, ¿no? Watunacu. Y sí, y para los interesados todavía acá en Cusco, felizmente, gracias a muchas personas que son amantes de la cultura andina, se ha restituido, se está manteniendo en vigencia esta práctica, por ejemplo, de manera ritual, cada 21 de junio, o sea, en el solsticio de invierno. O sea, yo pienso que la actividad más principal, mucho más importante que el Inti Raymi, era justamente esta práctica en el templo de Rachi, acá cerca de Sicuani, donde concluían todos los ayllus, todas las panacas, todos los pueblos andinos, amazónicos, costeros, para poder hacer este Watunacu, este intercambio gigante de semillas, de productos, y esa conjunción, o sea, de conocerse, de compartir, de convivir tal vez 2 o 3 días, permitía que se sintieran personas humanas de igual nivel, sin ninguna diferencia. Claro, lo que me queda muy claro de tus palabras es que la gran riqueza del Perú no viene de los intentos de homogenización, sino más bien de la variedad. Pero esta variedad va a ser fuente de malestar si es que no sabemos entablar un diálogo respetuoso y complementario en nuestras
heterogeneidades. Entonces, la solución, a mi entender, o digamos, como tú has dicho, no la receta, pero sí la sugerencia, es el camino del diálogo, del respeto, y no tratar que todos seamos iguales, pero sí respetarnos y aprender a dialogar y complementarnos. Entonces, me queda muy claro, justo tu palabra ha sido muy iluminadora para mí, y estoy seguro para quienes nos escuchen. Hay impune, guauge, justo, Amautayay y Tupananchiscama, más bien. Añay Waikay Pedro, Añay Yapan Waikapananchiskunapa, Kay Rimaita, Kepaman Uyarinkaku, Chayka Sumak Kusikuiwan, Mukapas, Cosco, Yactamanta Pacha, Napay Cuinita, Chiarichimilpichis. Entonces, mis saludos desde la ciudad de Cusco, con mucho cariño, con mucho amor, esperando seguir en este camino de, ¿no?, de intercambiar, ¿no?, experiencias, de revalorar nuestras historias. Creo que es un tema muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias, Pedro. Sí, yo también te hago llegar mis saludos, mi buen pensamiento, mi buena palabra, mi amistad, acá desde las orillas de la Mamacocha, ¿no? Desde las orillas del Océano Pacífico y cerca al antiguo oráculo de Pachacamac, que también los limeños tenemos que reaprender a escuchar para que nos venga un poquito de sabiduría. Ya, así que muchas gracias, Justo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.